Señores, retornamos nuevamente por aquí, como le decía, al hacer la pausa, el diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo, precisamente de aquí de la capital, la circunscripción 2 que corresponde a toda esa zona ahí del Distrito Nacional. Un conocedor en materia de tránsito, toda su trayectoria, propulsor de la ley de tránsito y movilidad, la más reciente que tenemos decir, más no llamarle la nueva ley, sino la más reciente con la que contamos, pero de manera muy importante, un interesado en lo que es la convivencia, la movilidad, el habitar los parques y demás, pero también un político fino, ya con una gran trayectoria. Tobías, bienvenido por aquí, querido amigo. Gracias, Robert. Bienvenido también por invitarme a este espacio de Telediario. Muy afortunado de compartir con ustedes en el día de hoy y sobre todo saludando a los televidentes que los siguen, presto también a responder las preguntas, las inquietudes y a discutir de los grandes temas de la agenda nacional de la República Dominicana. Tobías, Excelente. permíteme, Bienbo, hacer un gesto de recuerdo. Recuerdo siempre que cuando don Mario Rivadulla estaba vivo, siempre me reiteraba a Llámate su Tobías. voz muy afable: Robert, invítame a Tobías, que eres un buen técnico, ¿eh? Y estamos cumpliendo con ese legado. Bueno, cuando venía hacia acá, disculpa Robert, bienvenido, pensé en él, de verdad que vaya nuestro reconocimiento y que en donde esté, donde quiera que esté, nuestro amigo Rivadulla, que siempre nos invitaba a este espacio, que Dios esté acompañándolo allá, ¿verdad? Sí, sí. Porque era una persona que manejaba de manera muy tranquila y abordaba de manera muy, tratar de manejar de manera muy objetiva los grandes temas, mucho tiempo en la comunicación y que esté realmente descansando Sí, con claro que Dios sí, allá. claro que sí, bien. Eso es así. Tú sabes, bueno, bienvenido Tobías Crespo. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú sabes que a nosotros nos hacen falta líderes, quizás en áreas determinadas de la sociedad. Cuando digo líderes, es, por ejemplo, precisamente que levanten una bandera específica, como esa que tú has levantado con el tránsito en la República Dominicana. Sin embargo, muchas veces no tenemos todas las herramientas armonizadas, porque al tú ser el impulsor de de la modificación de aquella famosa ley 241 que todo el mundo conocía, a la transformación casi total que se hizo para el tránsito en la República Dominicana, fue una piedra angular para la estructura de la ley en materia de tránsito. Sin embargo, aparentemente no hemos podido armonizar lo que es la literatura de la ley con la practicidad de la misma. Fíjate como, por ejemplo, en el tránsito, el caos que se arma, que afecta hasta la salud de la persona. Sí. Nosotros queríamos, quizá montado en ese mismo liderazgo en materia de tránsito que tú has podido sostener, ¿qué otros pasos más adelante faltan para que el tránsito en la República Dominicana se convierta en algo llevadero para el convivir de la sociedad? Bueno, bienvenido. Lo primero que se necesita es voluntad política. Si no hay voluntad política, no se pueden realizar los cambios y las transformaciones de un país. Y la voluntad política no se expresa de boca, es decir, en palabras. La voluntad política se expresa en intención con acción. Y eso lleva a que desde el primer mandatario de la nación, y eso ocurrió, por ejemplo, en España, cuando Zapatero cogió la bandera del tránsito, el transporte, la seguridad vial y logró llevar a España a los niveles que hoy está de modelo y de ejemplo, que lo voy a desagregar más adelante, y que esa voluntad política, una vez se exprese desde el primer mandatario de la nación, los ministros, los directores, los subdirectores, todo el entramado que tiene que ver con el Estado, con la gobernanza del Estado, pues afilen los cañones hacia los objetivos que se quiere. Como tú dijiste, durante 50 años la ley 241 rigió todo lo que tiene que ver con el tránsito. Sin embargo, la movilidad, que es un tema muy consustancial con los ayuntamientos, con la municipalidad, con el urbanismo, y que tiene alrededor de 20 o 30 años, es decir, no es tan Sí. antigua como el tránsito de personas, peatones y pasajeros. El transporte terrestre como una actividad económica que se desprende de esa necesidad de desplazarse y de movilizarse, y la seguridad vial, que es el producto y la consecuencia de las colisiones. Como bien decía, escuchaba
bienvenido antes de nosotros arrancar, en realidad la Organización Mundial de la Salud y a nivel internacional ya no se le llama accidentes, se le llama colisiones, porque los accidentes son inevitables, pero las colisiones son evitables, es decir, los choques y las colisiones de tránsito son evitables en un 98%. Se dice que el 90% es el factor humano, nosotros los conductores, como peatones, como pasajeros, y el otro 10% de las causales se distribuye de manera indistinta, no importando el país, entre el vehículo, el factor vehículo, las condiciones del vehículo y el factor vía, las condiciones de la vía y el entorno. Pero aún así, tanto las cosas pueden ser detectados por el factor humano, es decir, que el endoso de la responsabilidad mayor sigue siendo el factor humano, que es identificar el riesgo y una vez identificado el riesgo, cuando puede, actuar en consecuencia. Solamente hay un 2% que se pudiera decir que de una colisión inevitable, un terremoto, un maremoto, que se cayó un poste del tendido, una palma, a veces te aparece un animal en la vía que sale de manera imprevista y no te da chance ni tiempo a frenar. A veces uno está en una vía urbana y le sale una persona, un niño, una niña, buscando una pelota o un envejeciente que no está mirando para su lado. Entonces, hay situaciones donde uno no puede evitar, pero eso es un porcentaje muy mínimo. Lo que significa que hay que trabajar mucho en nosotros. Y aquí yo lanzo, diría que una proclama, una propuesta a todo el país, no importando el partido al cual pertenezcamos. Duramos 40 años reclamando una nueva ley, un nuevo marco normativo. Tenemos una ley desde el año 2017, tiene 6 años. No hemos avanzado ni se ha aplicado tal cual las expectativas nuestras, que le dedicamos más de 5.000 y pico de horas de comisiones, 500 reuniones, vistas públicas, recorrimos a todo el país, convencimos al mundo e incluso el hemiciclo me designó a mí fiscalizador de esa ley. Pero debemos llamar a la sensibilización de todo el mundo, porque todos somos parte del problema, pero también todos deberíamos ser parte de la solución, aunque el Estado tiene su gran cuota mayor de responsabilidad, porque establecer las políticas públicas para reducir los índices de siniestralidad, eso implica la cantidad de muertes y heridos. Nosotros somos el segundo país en el mundo, líder en víctimas mortales por accidentes de tránsito. Cada día aquí se mueren en la vía 6 personas diarias, 3.600 personas todos los años, y a veces se mueren 30, 40, 25 por dengue, y lanzamos una gran campaña nacional, movilizamos el país, el Ministerio de Salud Pública sale, las empresas de comunicación bajo esa proclama, y nosotros bajo los accidentes de tránsito creemos que eso como que lo mandó Dios, que lo mandó el destino, y no es así, es prevenible, es evitable. Como bien decía Bienvenido ahorita, nadie sale en un vehículo para afectar a otro, para tener una colisión, un choque, para matar a otro o herir a otro. Es algo que cuando ocurre se produce un homicidio culposo, un homicidio involuntario, aunque hay situaciones que ya en la ley y en esta está tipificado, iguales que en otros países, que las inconductas pueden ser sumadas como agravante, y ya el accidente, cuando se investiga la realidad del accidente, cuando tú llevas a un perito, como establece la ley establece las unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito, que ya hay diversas metodologías que te pueden decir quién fue el causante, quién fue el responsable, y sobre todo asumir la responsabilidad y que la justicia castigue. Antes de esta ley, con la 241 lo mataste, bueno, eso no es problema, el seguro te saca en 24 horas. Ya no es así, ya la justicia del 2017 para acá ha creado jurisprudencia condenando al máximo que dice la ley, que es 3 años de prisión. La gente dijo, bueno, pero lo bajaron de 5 años a 3, que tenía la ley 241, esta es más benigna, pero te pudiera decir que desde el 1967 hasta la fecha nadie cumplió ni siquiera un mes preso por una muerte por accidente de tránsito, porque no se consideraba que muchas inconductas, imprudencias podían ser como si fuera una planificación, es decir, como que la muerte se produjo por por alevosía, como dicen, o por planificación, por intención o por dolo, que no fue fortuito, que no fue fortuito. No, hay algunos accidentes que son un crimen, de verdad, es decir, cuando tú ves que la persona estaba haciendo carrera, el que está haciendo carrera de auto en la vía pública,
Eso es un crimen. Sí. Eso es un crimen. El que está conduciendo bajo los efectos de la droga, Sí. del alcohol, de manera elevada, es decir, hay ciertas inconductas que te pueden tipificar cuando tú investigas el accidente de que no fue un homicidio involuntario, de que la persona tuvo la responsabilidad y provocó Ese hecho. el accidente. Tobías, escúchame bien, porque hay dos cosas que no quiero dejar de lado ahí, Tobías, muy puntuales. El consentimiento de las condiciones óptimas que debe estar el vehículo en que andamos nosotros conduciendo. Vi muchas gráficas ahí de Sí, vehículos sí, sí, chatarra sí, y imágenes de apoyo. choques de frente que son mortales. A 80 kilómetros por hora es casi seguro que una persona fallece. Tobías, hay un caso Uno reciente, de un caso ambos. reciente de dos niños precisamente en La Garita, en Samaná. Dos camiones nuevamente se ven envueltos en un hecho. Ocurre eso, pero también, Tobías, vemos que esta ley 6317, como que el proceso de la inspección vehicular, pero también la parte que tiene que ver, Tobías, con los peritos para la investigación que usted explicaba de esta ley, como que eso no se ve funcionando. No, porque nosotros tenemos una gran queja, ha habido falta de voluntad política, la ley no se está aplicando, ha habido incapacidad para también entenderla, para aplicarla, y yo creo, por lo menos en este gobierno, que ha habido una contrarreforma. Yo había atacado en el gobierno anterior como autor de la ley proponente, pero aquí se fueron a los extremos. De verdad que estamos frustrados con la aplicación de esta ley y de verdad que no tengo ninguna expectativa de que eso pueda cambiar. Esta gente han llegado sin planes, sin políticas, sin proyectos. Le han dado seguimiento a algunos proyectos que vienen del gobierno anterior, que eso es bueno porque es seguimiento de Estado, la continuidad de Estado. Pero en el caso de la inspección técnica vehicular, Robert, la DGTT antes de entrar en el 2017 ya lo había paralizado, creo que en el año 2013, 2014. Yo me fui en el 2010 de allá. Duré 6 años dirigiendo la DGTT y entonces la DGCET no puede fiscalizar el tema de las condiciones de las llantas, de los frenos y todo eso. Entonces, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, vamos a tener que esperar más tiempo porque no veo esa voluntad política, porque implica más recursos, capacitar a los choferes, capacitar a los empleados, a los ayuntamientos, al Ministerio Público, a los jueces, a los abogados, al país. Por eso ahorita hablaba de que les exhorto a ustedes como medio de comunicación, de que elevemos una jornada nacional por la seguridad vial. Todavía es apasionante el tema, te apasiona muy mucho. apasionante. Pero vamos a hacer una pequeña pausita para continuar con ese entusiasmo. No hay problema. Suscríbete a nuestro canal de YouTube